Bienvenidos. A ver, hoy vamos a analizar un documento que a primera vista podría parecer algo muy de nicho, ¿no? Sí, muy específico. Exacto. Es el mensaje del Papa León XIV para la Cuaresma de 2026. Se titula Escuchar y ayunar. La Cuaresma como tiempo de conversión. Ajá. Pero nuestra idea no es hacer un análisis puramente teológico, sino más bien, pues ver qué nos dice culturalmente. Claro. Ver cómo dos prácticas que son milenarias, como escuchar y ayunar, pues se proponen hoy como herramientas para navegar este mundo, ¿no? O sea, ¿qué significa esa conversión hoy en día, fuera de un contexto estrictamente religioso? Esa es la clave, sí. Porque estos mensajes papales, aunque obviamente tienen una audiencia principal, a menudo funcionan como un diagnóstico de la sociedad. Totalmente. Abordan la polarización, el consumismo, la manera en que nos comunicamos, o más bien en que no nos comunicamos. El texto lo define como un tiempo para que la fe recobre su impulso y el corazón no se disperse. Esa idea del corazón disperso. Es que yo creo que, seas creyente o no, esa sensación de tener la atención fragmentada, el corazón disperso por tanto ruido, es algo con lo que es muy fácil identificarse. Es una invitación a recalibrar. Vale, vamos a desgranar esto entonces. Esa recalibración, según el texto, empieza por algo que a lo mejor damos por sentado: la escucha. Sí. Tengo que decir que esta es la parte que más me ha hecho pensar. La define como el primer signo con el que se manifiesta el deseo de entrar en relación con el otro. Y fíjate, no lo presenta como algo pasivo, no es solo oír, No, para nada. es un acto de voluntad, un movimiento deliberado hacia fuera de ti misma. Y el texto insiste muchísimo en ese carácter activo. O sea, no es solo tener los oídos abiertos, es salir al encuentro. De hecho, para darle una base, recurre a una imagen potentísima del Antiguo Testamento. La de la zarza ardiente, ¿verdad? Esa misma. Dios hablándole a Moisés. Y lo primero que dice Dios no es un mandato, no es una orden, es una declaración. Dice, he escuchado el clamor de mi pueblo. Claro. La escucha divina no es para recopilar datos, es el detonante de una historia de liberación. O sea, la escucha pone en marcha la acción. No es pasiva, es performativa. Entiendo el origen teológico, vale, pero ¿cómo aterriza esto en el siglo XXI? A priori suena, bueno, un poco abstracto. ¿Cómo pasamos de un texto sagrado a una práctica para hoy? Pues el mensaje traza un puente muy claro. Sugiere que la práctica espiritual de escuchar la palabra, por ejemplo, en la liturgia, debería funcionar como un entrenamiento. Un entrenamiento. Sí, como entrenar el músculo de la escucha para luego poder aplicarlo a lo que llama una escucha más verdadera de la realidad. Es como ir al gimnasio de la empatía. Y es justo ahí donde el texto da un salto y se vuelve radicalmente social. ¿En qué sentido? En que afirma que, si escuchamos de verdad, si tenemos ese músculo entrenado, es imposible no oír un sonido que está por encima de todos los demás. Y voy a citar la frase porque es el corazón del argumento. Adelante. La condición de los pobres representa un grito que en la historia de la humanidad interpela constantemente nuestra vida, nuestras sociedades, los sistemas políticos y económicos y especialmente a la Iglesia. Uf, eso es muy directo. Es que esto lo saca del ámbito de la piedad personal y lo convierte en una interpelación a todo el sistema. La pregunta ya no es «yo escucho a Dios», sino «¿estamos escuchando como sociedad el grito de los que se quedan atrás?». Y eso, como dices, lo saca del ámbito religioso y lo mete de lleno en la ética cívica. Me recuerda a algunas teorías de justicia social, la idea de ponerse en el lugar de los menos privilegiados para diseñar una sociedad justa. Exacto. Es la misma idea pero expresada en un marco espiritual. La empatía no es solo un sentimiento, es el punto de partida para la justicia. Escuchar es el primer acto político. Precisamente. Convierte la escucha en una pregunta directa a todo el sistema. Le está preguntando a nuestra economía, a nuestra política. ¿Estáis sordos? Es una acusación muy, muy fuerte. Y esa idea de que escuchar el dolor ajeno nos cambia por dentro, creo que conecta perfectamente con el segundo pilar del mensaje, que es el ayuno. Sí. Porque el texto lo presenta no tanto como una privación, sino como una forma de recalibrar qué es lo que de verdad nos importa. Sí, se aleja por completo de la idea del ayuno como una especie de dieta espiritual para ser perfecto. Lo describe como un ejercicio ascético insustituible que tiene una finalidad muy concreta. ¿Cuál? Ayudarnos a discernir de qué tenemos hambre realmente.
Vivimos en una cultura de apetitos inducidos, de deseos que nos fabrican y nos venden constantemente. El ayuno en este contexto es casi un acto de resistencia. Una forma de hacer silencio para poder oír el estómago, por así decirlo, y preguntarse qué pide de verdad. Eso es. Y el texto sugiere que si hacemos ese silencio, descubriremos que nuestra hambre más profunda no es de más cosas, sino lo que llama el hambre y la sed de justicia. Ah, claro. Así, el ayuno deja de ser un acto autocentrado para el yo y se convierte en un ejercicio que nos reorienta hacia los demás. No ayuno para ser mejor yo, sino para ser más sensible al hambre del otro. Hay una cita de San Agustín en el mensaje que me pareció una metáfora preciosa para explicar esto. Dice que el ayuno ensancha el corazón, lo dilata, para hacerlo capaz de ser repleto en el futuro. Es potentísima esa imagen. Me encanta. El ayuno no vacía, sino que crea espacio. Es como si al renunciar a algo pequeño, estuviéramos expandiendo nuestra capacidad interior para acoger algo mucho más grande después. Es una imagen brutal, sí. Pero ojo, el mensaje añade una advertencia crucial, una especie de letra pequeña. A ver, Para que ese ensanchamiento ocurra, el ayuno debe vivirse con fe y humildad. Advierte contra el riesgo del orgullo espiritual, de ayunar para que te vean, para sentirte superior a los demás. claro, el fariseísmo. Justo. Y para ello recurre a una frase de Benedicto XVI que es demoledora. Dice: no ayuna de verdad quien no sabe alimentarse de la palabra de Dios. La idea es que la privación física solo tiene sentido si la llenas con un alimento espiritual. Si no, es vanidad, pura vanidad. Tengo que admitir que cuando leí esta parte sobre el ayuno, esperaba la típica discusión sobre la comida, pero la aplicación que hace el texto me pilló totalmente por sorpresa. La del ayuno de palabras. Exacto. El ayuno de palabras pide explícitamente abstenerse de utilizar palabras que afectan y lastiman a nuestro prójimo. Es un giro que lo cambia todo, Desde luego. porque de repente la cuaresma deja de ser algo que hago yo sola en mi cocina y se convierte en algo que afecta a todas mis interacciones. En el trabajo, en redes sociales, en casa, en todas partes. Es la propuesta más concreta y probablemente la más difícil de todo el documento. Lo llama desarmar el lenguaje. Y da una lista muy específica. Renunciar a palabras hirientes, a juicios inmediatos, a calumnias, a hablar mal de los ausentes. Es casi una llamada a una ecología de la comunicación. Totalmente. A ser conscientes de la toxicidad que emitimos con lo que decimos. Entiendo el concepto y es muy potente. Pero, ¿no hay un riesgo de que esto se interprete como una llamada a la pasividad? ¿A no criticar la injusticia para no herir a los poderosos, por ejemplo? Esa es una objeción muy importante. ¿Cómo distingue el mensaje entre palabras hirientes y palabras proféticas, que por definición tienen que ser incómodas y señalar lo que está mal? El texto no entra en esa casuística, es verdad, pero yo creo que la clave está en la intención. Una palabra profética, aunque sea dura, busca la conversión y la sanación del sistema, o de la persona. Busca construir. Eso es. Mientras que una palabra hiriente busca la destrucción del otro, su anulación. El ayuno no es de la crítica, sino del veneno. No es dejar de señalar la injusticia, es dejar de usar el lenguaje como un arma para deshumanizar a quien piensa distinto. Es un matiz fundamental. Se trata del qué y el para qué de nuestras palabras. Exacto. Es un desafío enorme. El otro día, sin ir más lejos, me encontré a punto de escribir un comentario mordaz en una red social, casi por reflejo, en respuesta a una tontería. Nos ha pasado a todas, creo. Me detuve. Pensé en esta idea de ayunar. Borrar ese comentario fue un pequeño acto de ayuno que, bueno, probablemente no cambió el mundo, pero sí cambió mi estado de ánimo durante la siguiente hora, y evitó echar más leña a un fuego inútil. Claro. El texto nos invita a multiplicar esos pequeños actos, con la convicción de que, y cito, muchas palabras de odio darán paso a palabras de esperanza y paz. Entonces, si juntamos las piezas, tenemos una escucha que nos abre al dolor del mundo y un ayuno que nos enseña a controlar nuestra propia capacidad de hacer daño. Ajá. Pero el mensaje insiste mucho en que esto no es un camino para hacer en solitario. Ambas prácticas tienen una dimensión comunitaria que es fundamental. Sí, ese es el tercer gran pilar. El texto rechaza de plano una espiritualidad individualista, de yo y mis circunstancias. Para ilustrarlo, se apoya en una escena del libro de Nehemías. Ahí se reúne todo el pueblo
Y hacen 3 cosas juntos. Escuchan la ley, ayunan y confiesan sus pecados. El acto es colectivo, la responsabilidad es colectiva y el compromiso de cambio también es colectivo. El yo solo se transforma de verdad dentro de un nosotros. Pero aquí volvemos a la práctica. Esta suena muy bien en un texto antiguo, pero construir esa civilización del amor, como la llama el documento, a nivel comunitario, es increíblemente difícil. Complicado, sí. Una cosa es que yo, en mi casa, decida no usar palabras hirientes. Otra muy distinta es transformar el estilo de las relaciones de todo un grupo, con sus rencillas, sus envidias, sus conflictos. ¿El documento da alguna pista sobre cómo se supera esa desconfianza? No da un manual de instrucciones, pero sí que apunta a una condición necesaria: la vulnerabilidad compartida. El detalle clave en el ejemplo de Nehemías no es solo que escuchan y ayunan juntos, sino que hacen una confesión colectiva. Admiten sus fallos como pueblo. Justo. El texto sugiere que una comunidad solo puede sanar cuando deja de fingir que es perfecta y se atreve a reconocer sus heridas y sus prejuicios de forma abierta. Ahí es donde la escucha y el ayuno de juicio se vuelven radicalmente prácticos. O sea que la base de la comunidad no es la perfección, sino el reconocimiento compartido de la imperfección. Exactamente. La conversión de la que habla el título no afecta solo a la conciencia del individuo, sino a la calidad del diálogo dentro del grupo. El objetivo final es que las comunidades, parroquias, familias, grupos, lo que sea, se conviertan, y esta es la meta, en lugares donde el grito de los que sufren encuentre acogida. Se crea como un círculo virtuoso. Eso es. La escucha nos hace conscientes del sufrimiento, y el ayuno de palabras crea un espacio seguro para que ese sufrimiento pueda ser expresado sin miedo a ser juzgado, o minimizado, o atacado. En resumen, si lo he entendido bien, este mensaje del Papa León XIV nos propone la Cuaresma como una especie de campo de entrenamiento intensivo para el ciudadano del siglo XXI. Me gusta esa imagen. Por un lado, una escucha radicalmente activa que nos saca de nuestra burbuja y nos obliga a confrontar el sufrimiento ajeno, sobre todo el de los más vulnerables. Sí. Y por otro, un ayuno profundo, que va mucho más allá de la nevera y se centra en el arma más cotidiana que tenemos, el lenguaje. El objetivo es desarmar la hostilidad para crear espacios donde sea posible sanar, tanto individual como colectivamente. Y como pensamiento final, para darle una última vuelta de tuerca, yo me quedo con la conexión tan íntima que establece el mensaje entre esas dos prácticas. Entre escuchar y ayunar. Sí. Escuchar a los oprimidos y ayunar de palabras hirientes. Y la reflexión que me suscita es: ¿y si no son 2 mandatos separados, sino que son causa y efecto? ¿A qué te refieres? A que quizás nuestra incapacidad para dejar de usar palabras dañinas, esa compulsión por juzgar, por atacar, por menospreciar, no es más que un síntoma de nuestra sordera, de nuestra incapacidad para escuchar de verdad el dolor del otro. Quizás, si realmente escucháramos, si de verdad dejáramos que el grito ajeno nos rompiera un poco por dentro, el deseo de herir con nuestras palabras simplemente se desvanecería.